Ya, ¿estamos grabando? Bueno, buenos días. Creo que no saludé. Buenos días a todos. Eh, haciendo un recapitulando lo que llevamos hasta el momento. Hemos visto magnitudes, unidades, cómo cambiar de unidades, eh, cifras significativas, orden de magnitud, eh, realizar cálculos, ¿cierto? Con cifras significativas, ecuaciones dimensionales y un repaso de trigonometría. Entonces ahora tenemos todo para poder pasar al siguiente tema, que es como la base de toda la física, que son los vectores. ¿Ya? Antes de entrar a lo que es un vector, vamos a hablar qué es un sistema de referencia. ¿Ya? Un sistema de referencia es un conjunto de convenciones usadas por un observador para poder medir la posición y otras magnitudes físicas de un sistema físico. ¿Ok? El modo utilizado que conocemos es el sistema cartesiano, ¿ya? Que son dos rectas perpendiculares entre sí, el eje X, que le decimos que es el eje horizontal, y el eje Y, el eje vertical. ¿Ya? Ambos están compuestos por una intersección de ellos. Se le dice que es el origen, que usualmente lo denotamos con una letra O. El eje X, la horizontal, y el eje Y, la vertical. ¿Ya? Este es un sistema de referencia, un sistema cartesiano. ¿Ya? Cada punto en este sistema podemos representarlo como coordenadas rectangulares de la forma x, y, ¿cierto? Si tengo un punto acá, será un tal x, y, y si tengo un punto acá, también será un tal x, y. ¿Ya? Así representamos la posición de una partícula en el espacio a través de esas coordenadas. ¿Ya? El sistema cartesiano no es el único que existe, existen más. Existen las polares, ¿cierto? Que deben de tener un x y un y. Tenemos un radio y un ángulo, ¿cierto? Con un radio y un ángulo podríamos describir cualquier punto en el espacio. Bien. En tres dimensiones tenemos bueno, la evolución de las polares, que son las cilíndricas, que sería un radio, un ángulo, y otro ángulo, un ángulo axial. Y en esféricas, que tendríamos, no sé si esto, dos ángulos también, el, el, el axial, y el otro ángulo se me olvidó cómo le dicen. Y el radio, que en este caso el radio tiene dirección para todos lados, en tres dimensiones. ¿Ya? Y quiere decir que el sistema cartesiano no es el único sistema que existe, pero es con el que vamos a trabajar hasta el momento. ¿Cómo representamos un vector? ¿Ya? Un vector es una recta que nos representa una magnitud física. ¿Ya? Sus componentes son la magnitud que es lo que vale el vector, ¿cierto? Es el tamaño de la flecha. También le decimos el módulo. Está representado por el tamaño del vector y hace referencia a la intensidad de la magnitud. Es un número. Se denota con la letra solamente A o ese valor absoluto de A. ¿Ya? Módulo y magnitud es lo mismo. ¿Ok? Eh, Otro componente del vector es la dirección. La dirección es hacia dónde está apuntando esta flecha. ¿Ya? Esto nos va a decir el valor positivo o negativo que va a tener el vector. ¿Ya? La dirección corresponde. No, perdón. Aquí se equivocó. Ya niños, aquí voy a borrar esto porque está mal. Después lo arreglo. Dirección, esta que está apuntando a la flecha, nos está apuntando a la flecha, es el sentido. Esto es el sentido. ¿Ya? Bueno, no está tan mal dibujado. Dirección es hacia dónde está tan inclinado el vector. ¿Ya? La dirección lo relacionamos con el ángulo. ¿Ya? Dirección. Dirección lo relacionamos con el ángulo, ¿cierto? Si el vector no está inclinado, tiene una cierta dirección. Si el vector está inclinado, no sé, unos 45 grados, tiene una cierta dirección cuya componentes tienen X y otras componentes en Y. ¿Ya? Si el vector me está apuntando para abajo, tiene una dirección negativa, y si me está apuntando para el lado de los menos X, tiene también una dirección negativa. ¿Ya?
una inclinación negativa. ¿Ya? El sentido, el sentido es hacia dónde me está apuntando la flecha. ¿Ya? Y este sentido es el que me dice si el vector es positivo o negativo. ¿Ya? No se ve, aquí interesante que dice, no corresponde comparar el sentido de dos vectores que no tienen la misma dirección, de modo que se habla solamente de vectores con el mismo sentido o en el sentido opuesto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un vector, ¿cierto? En un plano cartesiano, y que tengan distintas direcciones, por ejemplo, este tiene una cierta dirección, un cierto teta, y este tiene otra dirección, un cierto teta. ¿Ya? No me tiene sentido, no tiene sentido tener que comparar ambos vectores. Yo no puedo decir, oh, este vector es más grande que el otro, o el otro vector es más chico que el otro. ¿Ya? No tiene sentido, ¿por qué? Porque no tienen las mismas direcciones y los mismos sentidos. Para poder comparar dos vectores, deben tener la misma dirección y el mismo sentido. ¿Ok? Esas son las tres partes que componen un vector. ¿Ya? ¿Para qué sirve el vector? Para poder representar magnitudes físicas. ¿Ya? ¿Cómo anotamos un vector en el plano cartesiano? Tenemos dos notaciones. Una es el par ordenado, que es escribir las componentes de un vector como coordenadas. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos este vector A y tiene unas componentes en X y unas componentes en Y. Las componentes, pero, unas componentes en X y otras componentes en Y. ¿Ya? ¿Cómo podríamos escribir este vector? Pues escribirlo en forma de par ordenado. ¿Ya? Si tuviéramos tres dimensiones, tendríamos una componente en Z y tiene esta forma de coordenada. ¿Ya? La otra notación es la forma canónica. La forma canónica es escribir el vector como como una suma de las componentes de vectores multiplicado por un I, un J y un K. ¿Quiénes son esos J y K? Se llaman vectores unitarios. Un vector unitario es aquel vector que tiene magnitud 1. Y estos I, J, K son vectores en específico porque nos indican la dirección que va a tener dicha componente. Si tengo AX, el módulo en AX multiplicado por Y es la componente en X. Si tengo AI multiplicado por J es la componente en J, en Y, perdón. Y AZK es la componente en K. ¿Ya? Acuérdense que un vector unitario son aquellos que tienen un módulo 1. Y en este gráfico se puede notar mejor. Entonces, tenemos vector unitario que me dice cuando un vector está en la dirección de X, vector J cuando está en dirección de Y y el vector K cuando está en dirección de Z. ¿Ya? Estos tienen módulo 1, entonces no me afecta el resultado. Todo el valor, todo el contenido del vector está acá, en los coeficientes que le multiplican. ¿Ya? Podríamos verlo mejor con un ejemplo, que esto me sale más fácil explicarlo acá. Sí, aquí tenemos tres coordenadas. Tenemos tres coordenadas, ¿cierto? Una, un punto A que está en menos 5,3. Y tenemos el siguiente vector, ¿ok? Que tendrá un módulo A, que no lo conozco, lo vamos a calcular. Tenemos acá un punto B, 6,5, que me representa el siguiente vector. Y aquí un punto C, que me representa el siguiente vector. ¿Ya? Lo que nos está dando esta imagen, esta figura, estos 6, menos 5,3 es el par ordenado. Estos son el par ordenado. ¿Okay? Para poder escribirlo en su versión canónica, A sería eh, menos 5 en I más 3 en J. ¿Ya?
es notación canónica. La otra forma de poder anotar un vector canónico. Lo mismo para el vector b. El vector b me está dando el par ordenado, ¿cierto? El par ordenado. 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 6,5. Pero si yo quiero anotarlo en su versión canónica, ¿cierto? Que a los vectores, para escribir que es una cantidad vectorial, se le escribe con una flechita arriba. Los vectores, en su versión canónica, este sería 6 en y, ¿cierto? En x más 5 en j, que es el igual acá en el vector c, que tenemos el par ordenado. Tendremos que su notación canónica será 4,5 en y menos 3,5 en j. ¿Ya? Esto que tenemos acá representa lo mismo que esos puntitos que están ahí. Bien. Ahora, lo que nos están dando en esta figura son las coordenadas. Pero ¿qué pasa si yo quiero saber el módulo? Entiendes el módulo como el valor de la flecha, el valor de el tamaño que tiene la flecha. Eh, para poder obtener el módulo de vectores es simplemente relación de triángulos, es Pitágoras. El vector A, que si bien consta de esto, ¿cierto? Queremos obtener el módulo de A, que es la hipotenusa. Tenemos aquí un ángulo que no conocemos, pero creo que en este, para obtener aquí no lo necesitamos porque tenemos las coordenadas. Sabemos que de aquí hasta aquí es menos 5 y que de aquí hasta aquí es 3, ¿cierto? Esta y esta, 5 y 3. Entonces, para poder obtener módulo de A, será módulo de A al cuadrado, será 3 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Pitágoras. Finalmente, el módulo de A será la raíz de 9 más 25, la raíz de 34, que no sé si eso existe. Si alguien me está hablando y no lo escucho, me avisa porque creo que no escuchaban a Intel 5,8. Tal vez soy yo el del problema o son los micrófonos que están dando ruido. Si alguien está hablando, me dice. De esa forma se obtienen los módulos, ya con simple relación de triángulos. El módulo de A es raíz de 34, 5,8. Ojo que no estoy considerando cifras significativas ni notación científica. Estoy simplemente resolviendo. Más adelante podríamos ver ejercicios que me mezclen vectores con cifras significativas. Bien. ¿Qué sería con el B? El B tenemos el siguiente triángulo, ¿cierto? El B que vemos que tiene 6, una magnitud de 6 en X y una cantidad 5 en Y. Quiero saber el módulo de B, ¿cierto? Este tamaño, esta distancia, y será lo mismo. B al cuadrado será 6 al cuadrado más 5 al cuadrado. El módulo de B será la raíz de 36 más 25. Eso es la raíz de 36 más 25, 61. Eso es la raíz de 61, 7,81.
¿eh? Sí, sucesivamente. Módulo de B será 3 de 61, 7,81. Finalmente, para el último vector, el C, ¿qué cosa? Cuando, ¿cuántos decimales le tenemos que dejar? Aún no estoy viendo eso. Después vamos a hablar de los decimales, pero ahora solo estoy calculando ya. Más adelante vamos a mezclar decimales, notación científica y cifra significativa con esto. ¿Ya? Ahora solo concentrémonos en cómo calcular las cosas. Eh, el último triángulo, tenemos este. Tenemos 4,5 en X y menos 3,5. 4,5 en X, aquí, ¿verdad? Y menos 3,5 en Y. 3,5. Fíjense que como, aunque sea negativo, al módulo le da lo mismo que sea negativo. ¿Por qué? Porque todo va al cuadrado. 4,5 al cuadrado más menos 3,5 al cuadrado. Finalmente será la raíz de 4,5 al cuadrado, 20,25 más menos 3,5 al cuadrado. Entonces, 1,25, 20,25 más 12,25 raíz 5,7. Bien, puede ser será 5,70. Es simplemente Pitágoras. Así obtenemos el módulo de un vector a partir de las coordenadas. Pero ahora, ¿qué pasa si tenemos el otro caso? ¿Qué pasa si ahora tenemos el módulo, pero nos piden allá los componentes? Componentes. Componentes. ¿Ya? Digamos que conocemos el módulo que sea A y conocemos cuánto está inclinado, conocemos su dirección. ¿Cuántos serán los componentes del vector A? A de X y A de Y. A esto me refiero con componentes. Para ello, vamos a usar lo que, por lo que les pasé, trigonometría. Tenemos un triángulo, un ángulo phi, este será A. En este caso, como tenemos este triángulo, lo que tenemos aquí, el cateto adyacente cumplirá el rol de A de Y y el cateto opuesto cumplirá el rol de A de X. ¿Qué pasa si estudio el coseno de phi? Coseno de phi será A de I dividido en el módulo de A. Es decir que A coseno de phi será igual a de I. O sea, si estudio el seno de phi, tendría cateto opuesto A de X sobre A, que despejando A de X, que es lo que me interesa, A seno de phi sería A de X. X. Y así se obtuvo las componentes del vector. A de X dijimos que era A en módulo A por el seno de phi, coma A de I, que era A coseno de phi. ¿Sí? Que es lo mismo que escribir en su versión canónica. Si lo escribo en versión canónica, sería A seno de phi en I
más A coseno de phi en J, ¿no? Forma canónica, ¿no? Simplemente es otra notación. Para B, tenemos este triángulo, θ, donde B es este, y ahora el cateto adyacente cumplirá el rol de B de X, y el cateto opuesto cumplirá el rol de B de Y. Por lo tanto, B sería, si estudiamos el seno de θ, sería B de I sobre B, ¿cierto? Cateto opuesto sobre hipotenusa, tendríamos que B de I sería B, seno de θ sería B de I, y el otro sería coseno de θ. B de X sería B coseno de θ. ¿Ok? Los componentes serían B coseno de θ y B en seno de θ. Cualquier duda, díganlo. Versión canónica sería B coseno de θ en I más B seno de θ en J. Profesor, disculpe, ¿Sí? no entendí muy bien cómo descomponer. ¿Cómo descomponer? Sí, profesor. Bien. Descomponer es encontrar las componentes de un vector. ¿Ya? Es encontrar las componentes. ¿A qué me refiero con encontrar las componentes? Es encontrar la parte en X y la parte en Y del mismo vector. ¿Ya? Lo que nos interesa para descomponer es encontrar A de X y A de Y. Te lo voy a explicar con el siguiente ejemplo. Yo tengo el módulo de C. Tengo el módulo de C. Conozco el módulo de C. Pero para descomponerlo, necesito conocer, si este es el ángulo, ¿cierto? Necesito conocer la parte en X de C y la parte en Y de C. ¿Ya? Como veo este triángulo, que es este triángulo, me doy cuenta que este cateto, que este sector, este segmento que está aquí, es mi C de X, ¿cierto? Porque está en X. Es esta parte. Es mi C de X. Y mi C de Y va a ser esta parte que está en el segmento Y. ¿Ya? Ahora, el ejercicio consta de poder encontrar C de X y C de Y. Eso es descomponer, buscar esas componentes, C de X y C de Y. Ahora, ¿cómo encuentro esas componentes? Con trigonometría. ¿Bien? Entonces son 90 grados. Y utilizo trigonometría y estudio las funciones seno coseno del phi. ¿Ya? Vamos a estudiamos el seno de phi. Seno de phi, un seno cualquiera es cateto opuesto partido por hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto para este ángulo? Es CDI. CDI partido por hipotenusa, ¿quién es la hipotenusa? C. ¿Ya? Phi lo conozco y C lo conozco. ¿Ya? En este ejercicio. C lo conozco y phi lo conozco. Entonces ahora simplemente puedo despejar CDI. Diría C. Seno de phi será igual a CDI. ¿Ok? Ahora quiero encontrar la componente en X. ¿Cómo encuentro? Profe, ¿Sí? si yo conozco el ángulo phi, en la calculadora pongo seno y el ángulo y lo multiplico por la hipotenusa. No, pues tú en la calculadora pones seno. Imagínate que phi Sí, era 45, seno 45. y lo eh, multiplico por c. lo calculas y lo multiplicas por C. Ya, ok. Eh, para encontrar el otro componente que me falta, C de X, voy a estudiar el coseno de phi. Coseno de phi sería igual a cateto adyacente, que sería C de X, partido de la hipotenusa, que sería C. Coseno de phi sería C de X partido de C. Conozco C, conozco phi, puedo despejar C de X. C coseno de phi
igual a C de X. ¿Bien? Y tengo las siguientes, ya tengo ¿cómo se llama esto? La decomposición de C. C, el vector C sería C seno de phi en I, perdón, C seno de X, C seno de phi en X, ¿cierto? Y las partes sería C de X con C de I, sería igual a C coseno de phi, coseno de alfa, perdón, y C seno de alfa. No sé si te quedó más claro ahora, si lo pudiste entender. Veamos el último ejemplo, Sí, profesor, entendí. ¿seguro? Si no, dime nomás, dime que no entiendes. No hay problema en repetir las cosas. Profesor, yo tengo una duda. Sí, El orden de que sea seno o coseno va a depender netamente de la posición del triángulo que uno está tomando. exacto. Si te das cuenta, en el C tengo un coseno en X, pero en el A tengo un seno en X. Y aquí en B tengo un coseno en X y vamos a ver qué me va a salir acá. Pero exacto. No siempre es coseno en X y no siempre es seno en Y. Me va a depender de dónde esté el ángulo y del triángulo que se me formó. Por ejemplo, aquí tengo este triángulo. Este es alfa. Este es ¿ya? Si se dan cuenta, este segmento que tengo acá me está cumpliendo este segmento. Va a ser de I, la parte I de D. Y este segmento me va a cumplir este segmento. Lo que este va a ser de DX. ¿Bien? Conozco D y conozco. Ahí que puse otro, ¿qué error de reconozco? Digamos que este va a ser gamma. ¿Bien? Vamos a estudiar las funciones trigonométricas correspondientes al gamma. Coseno de gamma sería igual a cateto adyacente, que en este caso sería DI, ¿cierto? El ángulo, el cateto que toca el ángulo, DI sobre la hipotenusa D. Normalmente DI sería igual a D coseno de gamma. Y por otro lado, el seno va a ser cateto opuesto de X sobre D. El seno de phi, el seno de gamma, perdón, sería dx sobre d. Tengo todo para despejar dx de seno de gamma será igual a dx de x. Por lo tanto, el vector de descompuesto sería d, sería dx de sería igual a de seno de gamma de coseno de gamma. ¿Bien? Así se trabajan los vectores. Con la diferencia aquí teníamos teníamos las componentes, queríamos sacar el módulo, pero aquí hicimos lo contrario, teníamos el módulo y nos devolvimos las componentes. ¿Alguna duda, consulta? Sobre todo esto. Importante, Profesor, ¿sí? en las pruebas que vamos a realizar, ¿vamos a tener que hacerlo con calculadora o a mano? Con calculadora, la mayoría de las veces. Sí, con calculadora. Por ejemplo, yo te puedo decir que teta es, no sé, 30 grados. Y van a tener que meterse en el 30. Más adelante vamos a hacer ejercicio, pero sí con calculadora.
A ver si eso lo puedo guardar y después lo puedo poner. Continuamos. Mm, Vimos cómo se trabajaban los vectores y ahora vamos a ver operaciones de vectores. Bien. ¿Cómo se suma un vector? Tenemos un cierto vector, un vector A y un vector B. ¿Cómo los sumamos? Pues ponemos un vector como la continuación del otro. Y el vector resultante va a ser la unión entre el comienzo del primer vector con el final del segundo vector. ¿Ya? Que nos dice acá, si queremos sumar A y B, se dibuja una continuación del otro trasladándolo. El vector resultante es aquel que va desde el punto inicial del primer vector hasta el punto final. ¿Cierto? Tenemos el vector A, queremos sumar el vector B. ¿Cómo se lo sumamos? Pues trazamos el vector A, dibujamos el vector B al final del vector A, y el vector resultante es el vector que une el punto inicial del vector A con el punto B. ¿Ya? Ese que está en rojo es el vector R, el vector resultante. ¿Ya? Esta suma es conmutativa. ¿Quiere decir que es conmutativa? Que da lo mismo el orden de los factores. Yo puedo sumar eh, A más B, ¿cierto? Tomo A, después de A, escribo B, escribo el vector resultante que me une el punto inicial A con el final de B y me va a dar un vector R. Pero va a dar lo mismo que si yo sumo B, ¿cierto? Tomo B, después de B le sumo el vector A y el resultado final va a ser la unión entre el punto inicial y el punto final, que va a ser el mismo R. ¿Ya? Le da lo mismo, el orden es conmutativo. ¿Okay? Una propiedad. Es asociativa. ¿Qué quiere decir? Que puedo alterar el orden de la suma cuando sea más de un término. ¿Cierto? Imagínense que tengo A, le sumo B y le sumo C. El resultado va a ser A más B más C. ¿Ya? Pero es lo mismo que hacer BC, que sumar A y le sumo BC. O sea, el vector resultante entre B y C, que es este, B y C, B más C, A más y el vector resultante entre B más C, me va a dar el mismo vector resultante. Y para este caso lo mismo. A más B más C me va a dar el siguiente vector resultante, A más B más C, pero va a ser lo mismo que sumar A más B, ¿cierto? Tenemos este vector ya sumado, se le sumamos C y nos va a dar el mismo vector resultante. Esta propiedad se llama asociatividad. ¿Ya? Como sumamos más de dos vectores, pues con la misma lógica. ¿Ya? Cuando se quiere sumar más de un vector, se procede de la misma forma anterior. Pero ahora se colocan una a continuación del otro, hasta el último, luego de la recta que se inicia del primer vector con el término del último vector resultante. ¿Cierto? Aquí tenemos muchos vectores, ¿cierto? Demasiados vectores y los quiero sumar. Simplemente tomo un vector, da lo mismo cual sea, porque es conmutativa y asociativa. Podría empezar del D, podría empezar del C, podría empezar del D. Aquí empecé del A, empezamos del A, escribimos el B, escribimos el C, después escribimos el D, después el E. Y el vector resultante siempre es el que ocupa el principio del principio, el que une el principio del primer vector con el final del último vector. ¿Ya? Como resto de vectores, pues es el mismo procedimiento, solo que al vector que estoy restando le cambio el sentido, ¿cierto? Le cambio la dirección de la flecha. Si este es B y este es A, y yo quiero hacer A menos B, al B le cambio el sentido de la flecha.
Ya cambiamos el sentido de la flecha, realizamos la suma y el vector resultante va a ser el que une el punto inicial al punto final. ¿Mm? Y ojo que aquí A menos B es distinto a B menos A. ¿No? No es lo mismo. Existe otro método que se llama el método de paralelogramo. No sé si se lo han pasado o lo han visto alguna vez. Pero es trazar un paralelogramo, paralelogramo, y del mismo paralelogramo podemos ver el vector suma y el vector resta. Por ejemplo, aquí tenemos el vector A y el vector B, ¿cierto? Y yo quiero sumar ese vector, pues el vector A más B es este que está acá. ¿Ya? En el fondo es lo mismo que si yo trazara, si yo como proyectara el vector A y lo proyectara acá, quisiera unir el punto inicial con el punto final, me daría el mismo vector. Pero la gracia de esto es como trazar una especie de paralelogramo. La gracia de este método es poder ver la resta de más fácil. La resta, si esta es la suma, la resta va a ser esta, la que me une el punto final de ambos vectores, A menos B. ¿Bien? Por ejemplo, más fácil, si tengo A y B, el vector suma va a ser el mismo, ¿cierto? A más B, pero el vector resta ahora me va a estar apuntando el que empieza positivo, ¿cierto? Aquí igual. A menos B, el vector te apunta al que empieza positivo. B menos A, el vector apunta al que empieza positivo. ¿No? Es otro método de cómo visualizar la suma y la resta. Se llama el método de paralelogramo. Y ahora vimos cómo son las operaciones visualmente, geométricamente se les dice, pero ahora cómo se hacen matemáticamente. Sean los vectores A y los vectores B, ¿cierto? Con sus ciertas componentes, AX, AI, BX y BY, que ya vimos cómo se obtienen, y una constante arbitraria C, las operaciones de la suma y la resta son definidas de la siguiente forma. Si yo quiero sumar el vector A y el vector B, van a ser la suma de las componentes en X y la suma de las componentes en Y. ¿Ya? El resultado va a ser otro vector. Va a ser otro vector. Y para la resta igual. AX, o sea, si tengo A menos B, sería ANX menos BNX, ANI menos BNI. ¿Ok? Y el resultado va a ser otro vector. ¿Qué pasa si yo le multiplico una constante, un número que no sea un vector, como un pi o un g de gravedad o un 3, por ejemplo? Esta constante le va a multiplicar a ambas componentes del vector. Tengo A con componentes AX y AI, el C le va a multiplicar a ambas componentes. ¿Alguna duda con esto? Si alguien quiere reparar en algo, que lo avise. Como bien, antes mencioné, existen una especie de vectores que se llaman vectores unitarios. Vectores unitarios, que un vector unitario es aquel vector que tiene magnitud 1. ¿Ya? Es un vector unitario. Uno puede transformar cualquier vector que nosotros conocemos a su forma unitaria, de tal manera que su magnitud sea 1. ¿Y cómo se hace eso? Con la siguiente fórmula. ¿Por qué no me dejo borrar? Bueno, nos vamos de PowerPoint. Es el vector, ¿cierto? Con sus componentes en A y en X, y la dividimos por su módulo. ¿A qué me refiero? Imagínense que tenemos el vector A,
que es 2 en i y 3 en j, ¿cierto? Su forma por ordenado sería 2,3. Queremos pasarla a su forma unitaria. Para eso tenemos que calcularle el módulo y dividir las componentes por cada parte del módulo. ¿Ya? El módulo de A será 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, 4 más 9, 13, raíz de 13. ¿Ya? Este es el módulo. Pasamos, queremos transformarla a su forma unitaria, pues cada componente la dividimos por su módulo. 2 dividido en raíz de 13 más 3 dividido en raíz de 13. Entonces, ¿qué pasa si yo calculo el módulo de U? Sería cada componente al cuadrado, 2 raíz de 13 al cuadrado, más 3 raíz de 13 al cuadrado. 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. Sería 4 más 13, más 9, 13. ¿No es cierto? Son raíces. Y peso bajo raíz, y eso es igual a 1. 4 más 9, 13. 13 dividido en 13, 1, raíz de 1, 1. El vector se hizo unitario. ¿Ya? De este método uno puede transformar cualquier vector a su forma unitaria. Entendamos mejor todo lo que he mencionado, todas las operaciones, con un ejemplo. ¿Ya? Aquí tenemos tres vectores, un vector A, un vector B y un vector C. ¿Ya? Primero me pregunta calcular el módulo de cada vector. Calcular el módulo de cada vector. El vector A tiene componentes 1 en X y 3 en Y. El vector B tiene componentes 3 en X y menos 4 en Y. Y el vector C tendrá componentes menos 2 en X y 0 en Y. Queremos obtener el módulo de cada vector. El módulo de A, esto ya lo hemos visto, será 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, será la raíz de 10. El módulo de B será 3 al cuadrado, 3 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado, 3 por 3, 4, o sea, 3 por 3, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 9. Raíz de 25, 5. Y aquí en C tendríamos el menos 2 al cuadrado más 0 al cuadrado, ¿cierto? Que tiene una componente 0 en Y. Será raíz de 4, será 2. Tenemos el módulo de cada uno. Calcular la dirección de cada vector. Dirección se refiere a este ángulo. Y para el vector A, ¿no es cierto? Este vector A, que es 3 en Y, 1 en X, me están preguntando la dirección, me están preguntando el ángulo. ¿Alguna idea de cómo sacarlo? ¿A quién se le ocurre? ¿Por Pitágoras? Con la parte trigonométrica, seno, coseno. Eh, por trigonometría. Por Pitágoras no te sale porque podéis tener A. De hecho, tenemos A, que es raíz de 10, tenemos 3, tenemos el 1, pero no tenemos el teta. Con Pitágoras no puedo sacarlo. Con trigonometría puedo sacarlo. Puedo hacer con el seno y el coseno, o puedo irme también por la tangente. ¿Cierto? Tangente de teta sería mi cateto opuesto partido en cateto adyacente, 3 sobre 1. Pero como enseñaron en otra clase, para poder despejar la dirección, tendríamos que
aplicar la función inversa que estamos viendo, el cotangente. Tendríamos al cotangente de teta igual a al cotangente de 3. Sería 3 teta igual a al cotangente de 3. Y esto no sé cuánto nos dará. Nos da 71,56 grados. El dibujo no es tan perfecto, pero estos son 71,56 grados. Profesor, disculpe, no entendí muy bien. Me perdí con la cotangente. Ya, ¿te acordé que en la última clase yo expliqué en una parte bien corta que cada función tiene su inversa? ¿Ya? Si tengo un f de x que me da un y, la función inversa del f de x me va a devolver el x. ¿Ya? El arco tangente es la función inversa de la tangente. ¿Ya? Si yo tengo arco tangente, como aquí tengo arco tangente evaluado en una tangente, esto se me va a anular y me va a dejar solo la tangente. ¿Por qué? Porque es la función inversa. ¿Ya? Si yo tuviera seno de x y yo quiero despejar x, ¿cierto? Sea igual a un y yo quiero despejar x, tendría que aplicar la función inversa del seno, que sería arcoseno. Arcoseno del seno de x igual a arcoseno de y. Arcoseno de y. Arcoseno igualado al seno de x es simplemente x. Y arcoseno de y es lo que yo quiero encontrar. No sé si se entiende, pero esta propiedad viene de la función inversa. ¿Cómo calculo el arco tangente? Pues la calculadora sale una opción que sale seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1. Eso es solo arco tangente, el arco seno y el arco coseno. No sé si te queda un poco más claro. Si no lo entendiste, te invito a ver la segunda clase. En la segunda clase explico mejor esto, del arco tangente y del arco seno y el arco coseno. Sí, ¿Ya? profesor. Mm, ¿Cuánto es el ángulo en C? ¿Cuánto es el ángulo acá? La dirección, perdón. ¿Se ve el tiro? 180. Mm, Puede ser 180 si lo miramos de acá, o puede ser 0 si lo miramos desde acá. Ambas son válidas. ¿Ya? No es necesario calcularlo, pero puede ser o 180, 8. 180, o puede ser 0 grados. Sería... espera, mm, sería o 180 o 0 grados, que es lo mismo, ¿cierto? O está inclinado 0 grados desde acá, o está inclinado 180 grados desde acá. ¿Ya? Ambas respuestas son correctas. Y ahora la dirección del vector B. La dirección del vector B. Tenemos el siguiente triángulo. Tenemos 3 en X. Vamos a terminar. Tenemos 3 en X y menos 4 en Y. Y queremos saber este ángulo.
Aquí, la tangente de teta será igual a, aquí me va a dar lo mismo el menos 4, porque quiero saber el ángulo, aquí, así que aquí, para calcular la dirección, vamos a considerar el valor absoluto, sería cateto opuesto, 4 sobre 3. Quiero despejar teta, aplicamos el cotangente, sería teta, cotangente de 4 sobre 3. $53,1. ¿Ya? Cuando quieren calcular la dirección, nos va a dar lo mismo el signo. ¿Por qué? Porque nos basta con saber que es 4 dimensiones para abajo. No me interesa saber que es un menos 4, ¿ya? Porque estamos viendo como la parte la parte geométrica del problema, no la parte física. No sé si se entiende. ¿Ya? Cada vez que calcule la dirección, nos va a dar lo mismo el signo. Siempre es positivo. De hecho, matemáticamente esto se lo pone como un módulo. Si alguien no entiende, que lo diga nomás. 53,3. Esas son las direcciones. Calcular 3a menos 2b. 3a menos 2b. ¿Bien? Como son constantes, las constantes multiplican a ambas partes. Un tercio menos 2 por 3, menos 4. Sería 3,9 menos 6, menos 8. Eso sería 3 menos 6, 9 menos 8. Menos 8. 3 menos 6, menos 3. Y 9 más 8, 17. 17. Bien. Multiplicar el coeficiente y sumar y restar. El vector unitario de cada uno de ellos. Si alguien está escribiendo algo, me avisa para no borrar tan rápido. El vector unitario de A, si quiero calcular U de A, necesito saber el módulo que lo tenemos, que es raíz de 10. Entonces el vector unitario sería 1 sobre raíz de 10, 3 sobre raíz de 10. ¿Sí? Si no creen que es unitario, compruébenlo y calculen el módulo de. Sería raíz cuadrada de 1 sobre 10 más 9 sobre 10. Eso es 10 sobre 10. Y da 1. ¿Ya? Posteriormente, para los demás vectores, U de B, vector unitario de B, será igual a B 3 dividido en 5, menos 4 dividido en 5. Y U de C sería menos 2 dividido en 2, 0. Así se obtienen los vectores unitarios. La última pregunta dice, obtener el módulo y dirección del vector resultante. El vector resultante va a ser la suma de los tres vectores, A más B más C, que sería
un tercio, o sea, un tercio, 1,3, 3 menos 4, y esto lo voy a borrar, menos 2,0, menos 2,0. Lo sumamos, esto nos da 6, y esto nos da menos 1. Y este es el vector resultante. Pero nos están preguntando el módulo y la dirección. Entonces, vector resultante, el módulo será 6 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. 6 por 6, 36, más 1 será la raíz de 37. Ese será su módulo. Y finalmente tendríamos que calcular la dirección. Aquí tenemos un triángulo, este es R y este es θ. 6 en X, 6 en X y una en, fíjense que no importa el signo, una en Y. La tangente de θ será 1 sobre 6. Por lo tanto, θ será igual a arco tangente de 1 sobre 6. Arco tangente de 1 sobre 6 será 9,4 grados. 6 en X y menos 1 en Y. Esto es 6 en X, vamos a quitar para acá. 6 en X y menos 1 por aquí. Este es este vector, el vector resultante. El resultante y este ángulo chiquitito que me salió aquí es lo que calculé, 9,4 grados. ¿Bien? Son las 10:53. Ya hemos visto bastante hoy. Pero así es las operaciones con vectores. Aprovechen de preguntar. Profesor, respecto al taller del viernes, ¿ya entraría este tipo de ejercicio? No, el taller del viernes vamos a ver lo que va a entrar lo que salió el martes y el viernes no es. Esto no entra. Sería notación científica, cifra significativa, Notación eso. científica, cifras significativas, cambio de unidades, ecuaciones dimensionales, eso. No, vectores no entran en el taller porque lo estamos viendo recién hoy día. Entonces, por reglamento no te pueden evaluar algo que te pasaron la misma semana. Si acaso. Si no sabían eso. Si tienen prueba el viernes y el lunes les pasan materia nueva, no te pueden evaluar esa materia. Para que no, hay que estar muy atentos a sus errores. ¿Qué es? Me he preparado otro, pero no sé si lo alcance. No, mejor lo dejamos para el miércoles. O sea, yo estoy cansado. El miércoles, lo que vamos a hacer el miércoles va a seguir con problema de vectores. Ahora, ¿qué nos queda? Ahora, como sabemos tratar vectores, vamos a ver como problemas físicos con vectores, como posiciones, dar coordenadas, irte como anda al norte, después al sur, al noroeste, el sureste, y dime tu posición final. Esos son como los tipos de ejercicios que podemos poner. ¿Alguna duda? Los que están perdidos con la cotangente, revisen la segunda clase. Y acuérdense que para calcular la dirección no me importa el signo, solo me importa el numerito. Profesor, ¿Sí? disculpe, ¿dónde subió las clases grabadas?
en dos lados. Están en campus virtual y están en un canal de YouTube. Y el canal de YouTube también se lo envié. Se los voy a subir de nuevo. Ya, se los voy a enviar a sus correos. Porque no tengo como una forma de decirlo. Voy a ver si es que puedo entrar el link acá. A ver. Pero revisen en campus virtual igual está. ¿Alguien tiene problemas con campus virtual todavía? Yo tengo problemas con el internet, así que encuentro que sería lo más factible poder verlo por YouTube, porque se me cae la página a mí. Ay, pero por campo virtual, si te metí al menos. Tipo, es que pasa que tengo una bolsita en el celular y me conviene más hacerlo con YouTube que con otra, ¿cómo se llama? Con otra parte. Que con campo virtual se te dan todos los datos. Sí, por eso. ¿Y Zoom te quita muchos datos? Mm, En este momento me están prestando, así que puedo verlo acá, pero para que me vaya a durar más para las demás clases. Por no eso. sé. Gracias. Ahí en el chat mandé el canal de YouTube. No sé, Sí, sí, sal- ahí lo vi. Profe, ¿el 2 no era negativo? ¿Qué 2? ¿Sabes? ¿A qué te refieres con 2? El 2 era negativo. ¿Qué 2? Mm, en el vector C. ¿Verdad? Mira, aquí nadie me dice. Aquí era negativo. Tratando que fue todo, ¿no? Menos 2. Entonces sería 3 más 1, 2. Esto sería 2. Mm, sería 2. Entonces, vector resultante sería 2, 1. Y sería 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Sería 2 por 2, 4. Más 1. Menos 1 al cuadrado. Más 1. Sería la raíz de 5. Este sería el módulo. Y la cotangente para calcular teta sería cateto opuesto, ¿cierto? Porque esto sería 2. 1 en y 2 en x sería un medio. La cotangente es un medio. La cotangente 26,56. 56. Entonces ahora nos vamos y era cuánto, 2 en x y 1 en y, este tamaño. Sería, ya voy a hacerlo con otro color, porque no puedo verlo. Sería, está feo. Voy a hacer la carrera. Sí. Dos en x menos 1, 2 menos 1. Sería aquí.
Los resultados. Con teta que me dio que es 26,56 grados. Ahí sí. Gracias, Isaac. No me había dado cuenta de eso. Ya, niños, lo dejamos hasta acá. Voy a parar la grabación.